Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 9. Jehú es ungido rey de Israel. Quiero invitarte para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por el día que nos regalas. Y en este momento nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos acompañes ahora al abrir la Escritura para que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro director. Que al estudiar la historia de Israel podamos entender por contraste, por realidad, lo que nosotros debiéramos hoy ser como cristianos. Que al estudiar estas historias podamos evitar cometer los mismos errores y seguir el ejemplo del profeta Eliseo, quienes eran leales a ti, que nosotros también hoy podamos permanecer a tu lado siempre. Gracias por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Grande había sido el daño que la familia de Acab y Jezabel le habían hecho al pueblo de Israel, y ahora su influencia llega a Judá, llevando a la nación del norte y ahora a Judá por el camino de la idolatría. Dios espera en varias oportunidades que el mal se desarrolle de tal manera que sea evidente para todos la necesidad de una intervención divina. De esa manera, la justicia divina se destaca. Este capítulo nos habla de esta realidad. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 10. Un profeta unge a Jehú como rey de Israel. Leamos los versículos 1 al 3. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tu cintura, toma esta redoma de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafá, hijo de Nimsi. Entra, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otra habitación. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: así dice Jehová, yo te he ungido como rey de Israel. Entonces abre la puerta y echa a correr sin detenerte. El capítulo anterior termina describiendo que Joram, rey de Israel, estaba en batalla contra Hazael, el rey de Siria. Y Joram fue herido en batalla y fue a Jezreel para recuperarse. Ocosías, que era rey de Judá y a la vez sobrino de Joram, fue a visitarlo. Ahí termina el capítulo 8. Ahora, en el capítulo 9 comienza otra vez con la historia de Eliseo, que había quedado en pausa cuando habló con el rey de Siria y con Hazael. No sabemos exactamente dónde se encuentra Eliseo en ese momento. Lo que se nos dice es que llamó a uno de los hijos de los profetas, de quien tampoco se nos da el nombre, y le da una serie de instrucciones y órdenes. Debía tomar aceite de unción y salir a Ramot de Galaad. Allí iba a encontrar a Jehú, que era hijo de Josafat, que a su vez era hijo de Nimsi, quizás para diferenciarlo de Josafat, el rey de Judá. Al llegar a Ramot de Galaad, debía llevar a Jehú a un lugar aparte y en secreto ungir a Jehú como rey de Israel. Este había sido una de las tareas que había quedado pendiente y que Dios le había ordenado a Elías que debía hacer, pero que se cumplió a través de un discípulo del profeta Eliseo. Una vez cumpliera esta tarea, debía regresar sin detenerse ni hablar con ninguno, ya que de por sí era una tarea por demás peligrosa. Elena de White así lo presenta.
Mientras Ocosías visitaba a su tío en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galaad para ungir a Jehú, rey de Israel. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empeñadas en una campaña militar contra los sirios de Ramot de Galaad. Joram había sido herido en batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú encargado de los ejércitos reales. Libro Profetas y Reyes, página 159. Sigamos leyendo entonces Segundo de Reyes capítulo 9, pero ahora los versículos 4 al 10. Partió pues el joven profeta hacia Ramot de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban reunidos. Entonces dijo: Jefe, tengo que decirte una palabra. ¿A cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. A ti, jefe, respondió el profeta. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido como rey del pueblo de Jehová, de Israel. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová derramada por la mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá y exterminaré a todo varón de Acab en Israel, tanto al siervo como al libre. Trataré a la casa de Acab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Baasa, hijo de Ahías. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a correr. El joven profeta salió de la presencia de Eliseo a cumplir la tarea encomendada. Llegó a Ramot de Galaad, no habló con ninguno. Solamente se presentó ante Jehú. Recuerden que él estaba en Ramot de Galaad porque era un territorio que estaba en disputa con los sirios. Ahí estaba Jehú, que era el comandante al frente de esta batalla. Una vez Joram, herido, sale a Jezreel, deja en su cargo a Jehú. Cuando el joven profeta llega a Ramot, lo encuentra reunido. Quizás el mismo Jehú dirigía tal reunión de los jefes de los ejércitos. El joven le dijo: Jefe, debo decirle una palabra. ¿A cuál jefe? A ti, a Jehú. Este era un hombre valiente que hizo posible que Ramot de Galaad fuese otra vez territorio de Israel. Jehú era apreciado en su nación como héroe. Una vez encontraron un lugar donde estuviera solo el joven y Jehú le dice: Así dijo Jehová, Dios de Israel. Esto significa que Dios era el Dios de Israel, lo consideraba todavía su pueblo, y lo que este joven profeta iba a mencionar era un mensaje de parte del Dios de Israel. Entonces dice que derramó el aceite sobre su cabeza y lo unge como rey de Israel. Entonces viene la comisión de parte de Dios. Yo te he ungido como rey del pueblo de Jehová, de Israel. Herirás la casa de Acab. Esta misión provenía directamente de Dios. Había llegado el momento de que hubiera un nuevo rey y que acabara con los pecados de la dinastía de Omri. Era una hora de oportunidad y de responsabilidad para el hombre que iba a tomar la corona de Israel. La tarea encomendada a Jehú es que él iba a ser el instrumento para que el Señor vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová derramada por la mano de Jezabel. Nadie puede derramar sangre inocente sin recibir castigo. El Señor vela sobre los suyos y vengará a sus escogidos en la forma y en el momento que mejor le parezca. Por nuestra estrecha visión, no siempre entendemos por qué se demora el día de la retribución. Hasta podemos pensar que el Señor se ha olvidado y que los que hacen el mal podrán seguir impunemente en sus malos caminos. Pero había llegado el momento en que Jezreel y Acab debían pagar todo el mal que hicieron a Israel y la muerte de los sacerdotes, de los profetas, haber incitado al pueblo a la adoración de Baal y Astarte. Pero ¿cómo entender este castigo tan severo?
Cuando Dios estableció a Israel era una teocracia y el Señor entregó unas indicaciones para que hubiese una disciplina estricta que realzara una rectitud moral y el pueblo pudiera cumplir su cometido. Al nombrar ahora un rey, este tenía poder absoluto. ¿Y quién juzgaba al rey? Esto se prestaba para abusos y realización de obras que no resaltaban los principios que Dios deseaba para su pueblo. Por eso Dios mismo era el encargado de corregir a los reyes. Era más peligroso pasar por alto las iniquidades del rey que las maldades de uno de sus súbditos. Debido a la elevada posición del rey, la influencia de su mal ejemplo era mayor. Por eso su castigo era severo, porque eran medidas necesarias para reprimir a la anarquía desenfrenada. Determinaban entonces la severidad del castigo. Jehú era el instrumento divino para destruir la casa de Acab, así como se había destruido la casa de Jeroboam y Baasa. Era el tiempo que aún Jezabel recibiera un severo castigo por su maldad. La profecía dice que los perros comerán sus carnes y lamerán su sangre. Este castigo sobre ella en Jezreel, el mismo lugar donde asesinaron a Nabot. Tan pronto el joven profeta termina de darle este cometido a Jehú, salió corriendo del lugar y no habló con ninguno más. El resto del capítulo es la narración de la rebelión de Jehú, que va entre el versículo 11 hasta el versículo 37. Jehú es proclamado rey. Veamos los versículos 11 al 13. Cuando Jehú salió a reunirse con los siervos de su señor, estos le dijeron: ¿todo va bien? ¿Para qué vino a verte ese loco? Vosotros conocéis a ese hombre y lo que dijo, respondió él. Mentira, cuéntanoslo ahora, dijeron ellos. Jehú respondió: esto y esto me ha hablado. Así ha dicho Jehová: yo te he ungido como rey de Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Luego tocaron una bocina y gritaron: Jehú es el rey. Cuando el joven profeta se retira, Jehú volvió donde estaban los demás jefes del ejército y les embargó la curiosidad, y con lenguaje despectivo con referencia al joven le dice: bueno, ¿está todo bien? ¿Qué vino a decirte ese loco? La llegada repentina del mensajero, el hecho de que llevara a Jehú aparte para hablarle en secreto y su rápida partida suscitaron preguntas en cuanto al propósito de tal visita. Todos sabían que el mensajero del profeta no había venido por algo baladí. ¿Había traído un mensaje bueno o malo? ¿Había alguna crisis repentina que demandará la intervención del ejército en alguna parte? Lo que sorprende es la respuesta de Jehú: vosotros conocéis ese hombre y lo que dijo. Estas palabras sugieren que Jehú pudo haber sospechado que los oficiales tenían un plan conjunto para hacerlo rey, pero ellos no tenían idea del propósito de la visita de este profeta ante Jehú. Entonces le dice que Jehú le ha dicho: yo te he ungido como rey de Israel. La revelación del mensaje profético produjo un cambio inmediato en las relaciones entre los hombres reunidos en el cuartel general de Jehú. Antes de que se conociera el contenido del mensaje, todos eran compañeros de armas al servicio de su rey. Pero de pronto, uno de ellos se destacó entre todos. Era el nuevo rey y los otros sus súbditos. Uno debía recibir honores, los otros rendírselo a su rey. Por eso los oficiales se quitaron de inmediato los mantos y los arrojaron al piso como alfombra para que caminara Jehú como un homenaje apropiado para el hombre a quien el Señor había puesto como rey. Entonces lo colocaron en un lugar alto y proclamaron que Jehú es el nuevo rey de Israel. Es evidente que Jehú era muy respetado por sus compañeros de armas, pero puede haberlo existido además un disgusto generalizado contra Joram y la casa de Omri. Se inserta entonces un recuento de lo que estaba pasando en ese momento, versículos 14 al 16. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram defendiendo a Ramot de Galaad con todo Israel a causa de Hazael, rey de Siria.
Pero el rey Joram había vuelto a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho cuando peleaba contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si esta es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar la noticia en Jezreel. Jehú cabalgó entonces y se fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba allí Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Es interesante que el autor ahora describa lo que había sucedido y que diga que era una conspiración de Jehú. El rey de Israel aún estaba vivo y quizás gobernaba en su trono. Por esto, lo que hacía Jehú era en realidad una conspiración contra Joram y la casa de Omri y Acab. Entonces el autor nos recuerda que en ese momento Joram estaba peleando para recuperar a Ramot de Galaad y al parecer ese objetivo se estaba alcanzando. Estaban peleando contra Hazael, el rey de Siria. Pero en la batalla fue herido Joram y viajó para recuperarse en Jezreel y vino a visitarle su sobrino Ocosías, que era rey de Judá. Jehú convoca a los que están de acuerdo para avanzar sobre Jezreel. Jehú hizo todo lo posible para llegar a Jezreel antes de que otros pudieran contarle al rey lo que acababa de suceder en Ramot de Galaad. Fue acompañado por un grupito de hombres, pero el ejército quedó alerta en Galaad para que no lo sorprendiera un ataque sirio. Es interesante que el rey Joram, que ya se había recuperado, y Ocosías estaban en el palacio del rey. Sí, mientras Jehú y el ejército estaban expuestos a las penalidades y a los peligros de la batalla, los dos reyes, Joram y Ocosías, descansaban en el palacio veraniego y se explicaría mejor el entusiasmo inmediato y desenfrenado con el que los oficiales aclamaron rey a Jehú. Veamos la llegada de Jehú a Jezreel. Esto lo tomó por sorpresa a todos. Leamos los versículos 17 al 23. El atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: «Veo una tropa». Joram dijo: «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les pregunte: ¿vienen en son de paz?». Fue pues el jinete a reconocerlos y le preguntó: «El rey dice: ¿vienen en son de paz?». Jehú le dijo: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí». Luego el atalaya avisó diciendo: «El mensajero llegó hasta ellos, pero no vuelve». Entonces el rey envió a otro jinete, que al llegar a donde estaban ellos le dijo: «El rey dice así: ¿vienen en son de paz?». Y Jehú respondió: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí». El atalaya volvió a decir: «También este llegó hasta ellos, pero no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, pues viene impetuosamente». Entonces dijo Joram: «Unce el carro». Cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, el rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y partieron al encuentro de Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, el de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: «¿Vienes en son de paz, Jehú?». Él respondió: «¿Qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías?». Entonces Joram volvió las riendas y huyó, mientras le gritaba a Ocosías: «¡Traición, Ocosías!». Jezreel tenía una ubicación estratégica, y allí había una torre que podía divisar a la distancia lo que podía pasar o venir a la ciudad. El centinela que estaba asignado para estar allí, pues estaba cumpliendo su deber fielmente, e informa que ve a la distancia que viene un ejército. Por lo lejos no puede distinguir si son del ejército de Israel o de Siria, solo informa lo que ve. Por eso la pregunta, ¿vienen en son de paz?, no era solo una pregunta, sino también una misión de reconocimiento. Estaban en guerra con Siria y podían estar en guerra y en riesgo. Y si esperaban hasta distinguir quiénes eran los que venían, pues sería muy tarde. Por eso envía a un jinete para preguntar si vienen en son de paz o no. El jinete salió a cumplir su deber,
pero cuando llega se da cuenta que es Jehú y pregunta: ¿vienes en son de paz? Jehú le dice: ¿qué tienes que ver con la paz? Ponte detrás. El mensajero se dio perfecta cuenta de que la misión de Jehú no era pacífica, pero no se le dio oportunidad de llevar ese mensaje al rey. Por el contrario, se le ordenó que se pusiera en la retaguardia mientras los hombres seguían avanzando. El atalaya avisó que el mensajero no se devolvía, sino que se había unido a la tropa. Esto era evidencia clara de que algo estaba pasando. En vez de buscar huir para salvar su vida, el rey Joram envió otro mensajero. Y sucedió exactamente lo mismo. El atalaya informa que este segundo mensajero tampoco se devuelve e identifica al que viene al frente de esa tropa, que es Jehú, el general. Así que el rey Joram y el rey Ocosía alistaron sus carruajes y van al encuentro de Jehú. Con esta orden, Joram estaba preparando su propia muerte. Una persona más sabia había interpretado correctamente las señales que tan claramente habían sido dadas y se había preparado para defender la ciudad en vez de mandar a preparar el carro para salir él mismo a recibir al enemigo que se acercaba. Es evidente que Joram no estaba tan enfermo como lo parecía indicar su repentino abandono del sitio de Ramot de Galaad. De lo contrario, le habría sido imposible salir al encuentro de Jehú. Es muy probable que no sospechara en absoluto lo que estaba ocurriendo. Estaba ansioso y preocupado, pero quizás solo por la situación en Galaad. Dos reyes salieron al encuentro de otro, dos iban a la muerte, el otro a su trono. Los dos reyes salieron sin sospechar nada y sin armas. Si hubieran permanecido en la ciudad, la situación les hubiera sido totalmente favorable. Al encontrarse con Jehú, le pregunta si viene en son de paz, y Jehú es firme en responder: ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? La idolatría y sus prácticas degradantes eran una religión de esclavitud, además que practicaban brujería, hechicería y cualquier tipo de encantos. Es claro que esto había traído dolor y miseria a Israel. No había paz en el territorio debido a su maldad. En eso se dio cuenta el rey, que lo que estaba pasando era precisamente una traición. Por eso le gritó a Ocosías: traición, Ocosías, traición. Y comenzó la huida del lugar. Entonces viene el desenlace, la muerte de Joram. Leamos los versículos 24 al 26. Pero Jehú tensó en su arco e hirió a Joram por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: levántalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, el de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él: yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y en esa misma heredad te daré tu paga, dijo Jehová. Levántalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Ante la huida de Joram, Jehú, un hábil guerrero, no lo iba a dejar escapar con vida. Jehú era un soldado diestro y muchas veces había usado su arco en los combates cuerpo a cuerpo. Esta vez se propuso a que su flecha no errara al blanco ni dejara de cumplir su propósito. Así que la flecha atravesó el corazón de Joram y murió en el carro en que se desplazaba. Pudo haber muerto con honra y gloria en el campo de batalla, luchando contra los enemigos de su país, pero murió por la flecha de quien había sido su amigo y oficial de confianza. Dios había decretado que el que escapare de la espada de Elías y Eliseo, Jehú lo matará, y eso se cumplió. Los impíos de la antigüedad no creyeron, como tampoco el mundo de hoy, que el Señor cumplirá lo que dice. Pero mientras injusticia demande que se castigue la iniquidad, se cumplirán los decretos del Señor contra los malhechores. Ordenó Jehú entonces que tomaran el cuerpo del rey caído y lo llevaran a la tierra de Nabot. Jehú tomó sobre sí la responsabilidad de vengar la sangre inocente de Nabot. Conocía la maldad de Acab y los crímenes de Jezabel y sabía que éstos debían vengarse con sangre. La viña de Nabot había
trabajado, donde se había derramado su sangre, allí mismo mandó que se arrojara el cadáver del rey. Y así como Acab y Jezabel mataron a los hijos de Nabot para que ninguno pudiera reclamar la herencia, de la misma manera la sangre inocente de esta familia debía hacérsele justicia con la muerte de Acab y su familia. Entonces se describe la muerte de Ocosías, versículos 27 al 29. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, pero Jehú lo persiguió diciendo: herid también a este que va en el carro. Lo hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Pero Ocosías huyó a Megiddo y allí murió. Sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y allá lo sepultaron con sus padres en su sepulcro de la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Es difícil suponer que Ocosías iba a quedar mirando despreocupadamente mientras Joram era muerto y su cadáver era arrojado en la viña de Nabot. Parece que estuvo en mejores condiciones que Joram para huir, pues sus perseguidores no pudieron alcanzarlo inmediatamente. Se fue por la elevación de Ibleam. Era lógico que Ocosías, al ser perseguido, intentara llegar a Jerusalén, y esta era la ruta que debía tomar. Al salir de Jezreel, el camino serpenteaba al principio por la llanura de Esdraelón, pero después de cierta distancia comienza a subir por las colinas de Samaria. Mientras Ocosías iba en su carro por una de esas subidas, sus perseguidores se acercaron lo suficiente como para herirlo. Jehú permitió que el cuerpo del rey de Judá fuera llevado a Jerusalén para que lo enterraran allí. No era el propósito del Señor que la nación de Judá mantuviera una estrecha alianza con su vecina del norte. El profeta había reprendido a Josafat por haber ayudado a Acab en su lucha contra Ben-Hadad. A la vista de Dios, la conducta de Ocosías al ayudar a Joram en su lucha contra Hazael también era digna de censura. Por su ayuda, Ocosías tuvo que pagar con su vida. El autor ahora va a describir la muerte de Jezabel, versículos 30 al 37. Después se fue Jehú a Jezreel. Al enterarse Jezabel, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿todo le va bien a Zimri, asesino de su señor? Alzó él entonces su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y Jesús les ordenó: echadla abajo. Ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró luego Jehú, y después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Entonces regresaron a comunicárselo, y él dijo: esta es la palabra que Dios pronunció por medio de su siervo Elías, el tisbita. En la heredad de Jezreel se comerán los perros las carnes de Jezabel. El cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. A Jezabel le había llegado la hora de su castigo final, y ella lo sabía. Conociendo ya la muerte de los 2 reyes, la de su hijo y la de su nieto, bien sabía que también a ella le llegaría su turno. Debía prepararse para sus últimos momentos sobre la tierra. ¿Y qué preparación esta impía mujer? Las mujeres orientales desde tiempos antiguos, muy antiguos, usaron cosméticos para pintarse los ojos. Se arregló su cabello, se mantuvo desafiante e impenitente hasta el fin. Se atavió con todos sus adornos y sus ropas de gala, pero su adorno exterior no le sirvió de nada, ni ante Jehú ni ante el tribunal del juicio divino. Delante de este tribunal todos aparecen tales como son. Esta mujer, después de ataviarse, se asombró por la ventana esperando la llegada de Jehú. Al aparecer, asumió una actitud arrogante e imperiosa cuando se asomó para contemplar con resuelto desafío al rebelde que entraba por las puertas del palacio. Cuando vio a Jehú le dijo:
¿Todo le va bien a Zimri, asesino de su señor? Recordemos que Zimri había exterminado la casa de Baasa, pero solo reinó 7 días. Comparó a Jehú con Zimri como asesino de su señor y que también iba a durar poco tiempo. Así que Jehú, que había entrado ya a la ciudad y a la entrada del palacio, preguntó a los eunucos o servidores del palacio si había alguien con él, y 2 eunucos o 3 así lo manifestaron. Así que al parecer hasta sus sirvientes odiaban a esta mujer, la cual tomaron y la arrojaron por la ventana, y el carro de Jehú le pasó por encima. A este cuerpo maquillado y ataviado, que tan ignominiosamente había sido lanzado abajo por la ventana, le extinguieron la última chispa de vida los caballos y las ruedas del carro del furioso vengador. Su sangre real, pero contaminada, salpicó las paredes del palacio y manchó las patas de los caballos. Jezabel no murió como reina, murió como la despreciable persona que había sido. Había odiado la justicia y su nación la había llegado a detestar. Despreció a Dios y hoy el mundo la considera abominable. Aunque se condene a Jezabel, no puede aprobarse, ni aún mediante el silencio, la manera terrible en que Jehú la mató. El único factor atenuante de su método de castigarla está en que vivió en una era de violencia, pues la violencia engendra violencia. Jehú entró al palacio, era el nuevo rey, le dieron de beber y comer, pero aunque era un guerrero endurecido en el campo de batalla, pues de todos modos debía mostrar algo de consideración sobre Jezabel porque era hija del rey. Pero cuando fueron a recoger su cuerpo, solo quedaba la calavera y sus manos y pies. Y de esta manera se cumplió la profecía en que los perros comerán su carne y lamerán su sangre. Es el fin de una mujer malvada que llevó al pueblo por el camino del mal. El terrible fin de Jezabel nos debe enseñar que la gloria y el poder de los seres humanos son transitorios y que de nada sirven. Todo es polvo y al polvo volverá. Su ruina debería hacer que todos los obradores de iniquidad escucharan el mensaje de Dios. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia! Jezabel llegó a ser un símbolo de la vil iniquidad que los profesos hijos de Dios dejarían entrar en sus filas como un factor de envilecimiento y profanación, y por eso se dieron solemnes advertencias en cuanto a los castigos que acarrearían esos pecados. Apreciados amigos y hermanos, cada día que pasa en esta tierra es una oportunidad más para conocer quién es Dios y su justicia. Dios no permitirá que el mal pueda triunfar. El mal no va a durar para siempre. Dios obrará en justicia a su tiempo. Nosotros debemos perseverar en el bien y confiar en que el Señor obrará en su momento. Entonces, es una oportunidad importante para venir ante el Señor, para confiar en su dirección y dejar que Él haga su obra en nosotros y por nosotros. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración. Amén.